Bienvenidos alumnas y alumnos a una sesión más de matemáticas para tercer grado de secundaria. Soy el maestro Jorge Serrano. Y mi nombre es Leslie Mendívil y les acompañamos para exponer los contenidos durante la sesión de Aprende en Casa. En esta ocasión se trabaja con información relacionada con los resultados del Censo de Población y Vivienda del pasado 2020, elaborado por el INEGI. Se vincula la información con algunas herramientas matemáticas que se utilizan para la presentación de este tipo de información. Por tanto, el propósito de la sesión es dar sentido y significado a algunos datos del INEGI. Para el desarrollo de la sesión necesitan su cuaderno de notas, un bolígrafo, un lápiz y goma. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Procuren registrar sus dudas, inquietudes y anotaciones respecto a los contenidos. Este año, el INEGI presentó resultados de los estudios estadísticos realizados durante el Censo de Población y Vivienda 2020. La información que ofrece el INEGI es de gran utilidad para el análisis y la toma de decisiones en muchos ámbitos del gobierno y la sociedad. Conozcamos más sobre el trabajo del INEGI a través del siguiente audiovisual. Hay alguien que sabe todo sobre México. Es el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que recoge todos los datos de México para que todos podamos saber cómo es en la actualidad nuestro país, en su territorio, recursos, población y economía. Es verdad, se dedica a contar, registrar y difundir las características de todo lo que existe en nuestro país. ¿Cómo qué cosas? Pues montañas, ríos, lagos, islas, ciudades, niños, niñas, jóvenes, gente mayor, campos de maíz, de frijol, vacas, pollos, fábricas, tienditas, casas, hospitales. ¿Que para qué las cuenta? Bueno, para las instituciones y la población, así como para las empresas, es importante conocer todos estos datos. Imagina que eres del comité encargado de construir un pueblo. ¡Wow! Sería una gran tarea. Y para construirlo bien, vas a necesitar datos sobre la gente que va a ocupar ese pueblo, para que así no solo quede bonito, sino que sea útil y cumpla las necesidades de sus habitantes. Para la construcción de casas, debes saber cuántos habitantes habrá y cuántas familias. Tal vez algunas de esas familias tengan animales de corral como borregos o cerditos. Sería maravilloso poder construirles un pequeño espacio para que los tengan. En caso de que la población escolar sea mucha, le vendría muy bien al pueblo que exista al menos una primaria. Por último, pero no menos importante, estaría bien saber las características geográficas del lugar, lo que te podría servir para elegir los materiales adecuados de construcción. Tener a la mano y bien ordenados todos esos datos sobre la población y geografía realmente te serán útiles. Tu pueblo va a quedar bonito. Sus habitantes vivirán en un lugar que responde a todas sus necesidades. Sin el INEGI recorriendo todo México, no sería posible tener todos esos datos. Así, por ejemplo, el gobierno conoce cuántos niños menores de 5 años hay en total y en qué parte del territorio nacional viven. Y entonces sabrá cuántas vacunas se requieren y a dónde llevarlas para que nadie se quede sin ellas. El INEGI, al ser un organismo público y autónomo con atribuciones específicas, se apega a lineamientos claros. Para cumplir su propósito, el INEGI tiene como atribuciones normar y coordinar el desarrollo del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, SNIEG, normar las actividades estadísticas y geográficas, producir información estadística y geográfica, prestar el servicio público de información, promover el conocimiento y uso de la información y conservar la información. La tarea del INEGI es de proporciones inmensas, porque además de lo numeroso que es la población, sus especialistas tienen que reunir e interpretar datos relativos a la agricultura, comercio, empleo, vivienda, medio ambiente, población, seguridad, justicia, transporte, turismo, entre otros. Y si se preguntan cómo hace el INEGI para esta labor, sigan la descripción en el siguiente audiovisual. Veamos a detalle cómo recolecta su información el INEGI. Recolección de datos. Primero, entrevistadores o investigadores acuden a la zona geográfica de interés con materiales para hacer entrevistas. Organización de los datos. Después de concluir el periodo de recopilación,
La información se concentra en bases de datos. Estos son agrupados por variables como edad, sexo, ubicación, nivel socioeconómico, entre otras. Análisis de los datos. Una vez concentrados los datos, la información comienza a ser valorada. Se hacen interpretaciones, cálculos matemáticos como promedios y relaciones de razón, y se delimitan las zonas de modo que la información sea accesible y clara para todo el que la consulte. Después de este proceso de análisis, la información es publicada en el sitio web del INEGI y en formatos impresos, graficada, georreferenciada, en textos o en tablas comparativas, de modo que podemos tener acceso a ella con tan solo especificar la zona o el tema de nuestro interés. El Censo de Población y Vivienda 2020 se realizó del 2 al 27 de marzo del mismo año. En este participaron poco más de 147,000 entrevistadores, quienes recorrieron cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio nacional. El personal asignado visitó cada una de las viviendas para recabar información, contar a la población que vive en México e indagar sobre sus principales características demográficas, socioeconómicas y culturales. Resulta complicado decidir sobre cuáles de los numerosos datos que ofrece el INEGI resultan de mayor interés, pues cada uno aporta información valiosa. No obstante, para la sesión se seleccionaron algunos indicadores que consideran a la población, a la educación y a la salud. El primer rubro que se revisa es el que se refiere a la población del país. La siguiente gráfica ofrece información relevante en materia de población total de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. La población total asciende a 126,014,024 personas en el territorio nacional. La gráfica muestra la población de las entidades federativas organizada de mayor a menor. Las barras de la gráfica indican que la entidad con mayor número de habitantes es el Estado de México, seguida por la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Puebla. Sin embargo, la población del Estado de México, con cerca de 17 millones de habitantes, casi duplica a cualquiera de las 5 entidades que le siguen. En contraparte, Colima, Baja California Sur, Campeche, Nayarit y Tlaxcala destacan como las entidades con menor número de habitantes, debajo incluso de los 2 millones cada una. Así también hay indicadores que llaman la atención. Por ejemplo, que el número de habitantes del estado de Chihuahua, una de las entidades con mayor extensión territorial, es menor que la mitad de la población que habita en la Ciudad de México. Tal vez habrán identificado en la gráfica anterior la información que se destacó sobre las distintas entidades federativas. Asimismo, identificaron la aplicación de elementos que ya se han trabajado, relacionados con el contenido del eje manejo de la información. Los aprendizajes esperados relativos a la recolección, análisis y presentación de datos cobran particular importancia al describir esta información. Ustedes pueden identificar las categorías y frecuencias de las tablas de este tipo de información, aspectos que ayudan a reflexionar de manera objetiva sobre las medidas de tendencia central. Pero continuemos revisando la información. En la gráfica se presenta como porcentaje la cantidad de habitantes por edad y sexo. La parte izquierda de la gráfica corresponde a la población de hombres. Se observa que la mayor parte de la población masculina se ubica entre los 5 y los 19 años, siendo entre 10 y 14 años el segmento de mayor porcentaje. Los segmentos de menor porcentaje son aquellos que incluyen a los hombres mayores de 70 años. El lado derecho de la gráfica describe la información correspondiente a la población de mujeres. De este modo se hace notar que los segmentos más grandes corresponden al de las mujeres entre los 10 y los 19 años. En el caso de las mujeres, los segmentos menores corresponden a las mayores de 70 años. Una importante parte de la población, tanto en hombres como en mujeres, se concentra en las personas de 0 a 39 años. Las gráficas se utilizan comúnmente cuando se quiere presentar de manera accesible la información obtenida a partir de grandes cantidades de datos estadísticos. La idea es que quien las obtenga pueda interpretar de manera sencilla la información relevante que arroja como resultado el tratamiento estadístico de estos datos.
Como la información es muy extensa, agrupar los datos por clases o intervalos resulta práctico a la hora de presentar la información. En la gráfica anterior, las edades de la población no se presentan año por año. Dada la cantidad de datos, es más práctico presentarla por intervalos, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19 años y así consecutivamente. Si lo que se busca es la precisión de los números, se puede revisar una tabla como en este caso. En la tabla se observa el número de habitantes en varias de las entidades de la República Mexicana. Si se revisa el caso particular que corresponde a Guerrero, se tiene lo siguiente. En esa entidad se contó una población total de 3.540.685 habitantes. De ellos, 1.700.612 son hombres y 1.840.073 son mujeres. Los datos que ofrece el INEGI se presentan de distintas maneras para que cualquier persona tenga acceso a esta información. Así, desde una tarea escolar hasta una tesis o un proyecto de urbanización, la información que ofrece el INEGI es veraz y confiable. Se sigue con los datos de otro interesante rubro. Los ocupantes por vivienda. Con un promedio de 3.6 ocupantes por vivienda, esta gráfica muestra cierta regularidad respecto a cada entidad mexicana. Se tiene que el estado de Chiapas es el de mayor concentración, con un promedio arriba de 4 ocupantes por vivienda, y Colima el de menor ocupación, con un promedio de casi 3 habitantes. Resulta difícil de creer que haya una ocupación tan uniforme de habitantes por vivienda cuando un alto porcentaje de los mexicanos radica en 4 o 5 entidades. Dicho en otros términos, es sorprendente que un estado con la extensión territorial de Chihuahua tenga casi la misma ocupación de habitantes por vivienda que la Ciudad de México, lo que obedece a la densidad de población de esta última, cuya extensión territorial es mucho menor que la de Chihuahua. Para aclarar las dudas y mostrar un panorama completo respecto a este aspecto, se presenta otra gráfica del Censo 2020. En la gráfica se observa que en México se contaron 35.219.141 viviendas particulares habitadas. De inmediato se puede observar la manera en que se destacan las barras correspondientes al Estado de México y la Ciudad de México, como las entidades con mayor cantidad de viviendas. Aproximadamente 4,5 millones en el primer caso y 2,7 millones para el segundo lugar. Comparado con el gráfico de población total por entidad, se mantiene el patrón de estas dos entidades. Si se dividen los cerca de 17 millones de habitantes del Estado de México entre las cerca de 4.5 millones de viviendas censadas en la entidad, se tiene que hay alrededor de 3.8 personas por vivienda. En el caso de la Ciudad de México es muy parecido. 9.2 millones de habitantes aproximadamente, divididos entre cerca de 2.7 millones de viviendas, da como resultado alrededor de 3.4 ocupantes por vivienda. El censo de vivienda también muestra que la población no está distribuida de manera uniforme respecto a la geografía de la entidad. En la Ciudad de México hay algunas alcaldías sobrepobladas y otras con regiones extensas y un reducido número de habitantes. Los edificios y condominios de departamentos explican el crecimiento de la mancha urbana de manera vertical. Es común encontrar zonas urbanas con desarrollos habitacionales de hasta 40 viviendas en un solo edificio. Como se puede apreciar, los datos ofrecidos por el INEGI proporcionan información de gran utilidad para el funcionamiento de los servicios de las diferentes regiones del país, pero proporciona del mismo modo información respecto a otros ámbitos como el educativo. Se revisa un ejemplo sobre esto. El censo considera estudiantes entre los 3 y los 24 años, que son las edades estimadas para el inicio de la educación básica y el término de la educación universitaria o superior. En la gráfica, la primera barra muestra el intervalo de estudiantes entre 3 y 5 años. Las edades corresponden a las niñas y los niños que cursan el nivel preescolar. Se observa que solo el 63.3% de los niños entre 3 y 5 años asisten a la escuela. Como resulta notorio por las condiciones del confinamiento debido a la pandemia, en este momento no asisten de manera presencial, pero están inscritos en las escuelas.
La segunda barra, en la gráfica, contempla niñas y niños entre los 6 y los 11 años. Dentro de ese rango de edad, los estudiantes cursan regularmente la educación primaria. El 95.5% de los mexicanos con estas características asisten a la escuela. Este es el segmento educativo de mayor presencia escolar, con una cobertura muy cercana al 100% estudiando la primaria. La tercera barra de la gráfica corresponde a un intervalo que va de los 12 a los 14 años, edades en las que por lo regular los adolescentes cursan la educación secundaria. También es un buen indicador que el 90.5% de los mexicanos de esas edades asisten a la escuela. Sin embargo, la última barra de la gráfica muestra circunstancias opuestas. El último segmento de análisis es la población cuyas edades van de los 15 a los 24 años. Regularmente se estudia la educación media superior, preparatoria y superior, universitaria, dentro de este rango de edad. El 45.3% de la población entre 15 y 24 años asiste a la escuela según el censo de 2020. Establecer intervalos para el análisis de datos numerosos como lo son los relativos a las edades y la cantidad de personas asistiendo a la escuela, de nueva cuenta aporta eficacia y practicidad al presentar la información en tablas o gráficas. Al igual que en el tema de la densidad demográfica o la urbanización, los datos ofrecidos respecto a educación son una herramienta objetiva para la toma de decisiones. En el ámbito educativo, por ejemplo, sirve para el análisis de lo que es necesario hacer para lograr que el porcentaje de estudiantes entre 15 y 24 años se aproxime a los de aquellos que estudian primaria o secundaria, como puede ser fortalecer la oferta educativa y la implementación de apoyos a las y los jóvenes, por mencionar algunas. Veamos nuevos datos respecto a educación. Se muestra el porcentaje de la población de 15 años y más según el nivel educativo, pero esta vez en una gráfica circular. El mayor de los sectores circulares de la gráfica, con el 49.3%, corresponde a las personas mayores de 15 años, que cuentan con educación básica. Un 24% de la población de 15 años o más cuenta con escolaridad correspondiente a educación media superior, mientras que el 21.6% cuenta con educación del tipo superior. Según el censo de 2020, la población de 15 años o más sin escolaridad es el 4.9% del total. A grandes rasgos, la mitad de la población de 15 años o más cuenta con educación básica y apenas un 5% no tiene escolaridad. El ámbito educativo se vio afectado por la abrupta interrupción de las clases presenciales, y aunque son datos reveladores, existen otros temas de interés relacionados con la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Las matemáticas son una herramienta que siempre está disponible para beneficio de la sociedad. Por ello, reunir, interpretar y presentar estos datos es de gran valor para las personas que tienen a su cargo la toma de decisiones dirigidas tanto en conservar como en promover el bienestar de la población. Revisemos algunos datos de un sector prioritario en estas condiciones, el sector salud. Se muestran los resultados del censo 2020 respecto a la población total según su condición de derechohabientes. Se observa que más del 50% de la población total es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. La gráfica muestra, en segundo lugar, con una cobertura mayor al 35% de la población total, a quienes cuentan con el INSABI o Seguro Popular. El tercer indicador corresponde al servicio proporcionado por el ISSSTE, claramente menor en el número de beneficiarios, pues no alcanza el 10% de la población total. Los 4 indicadores restantes son poco significativos, pues ninguno de ellos atiende siquiera al 3% de la población total. Tal es el caso de los servicios médicos que prestan instituciones privadas. Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina representan individualmente menos del 2%, mientras que otras instituciones y el binomio IMSS Bienestar menos del 2% cada uno. La cobertura de los servicios de salud pública alcanza una gran mayoría de la población total del país. Sin
embargo, hay un reducido sector de habitantes que depende de las instituciones de salud de carácter privado o que no están afiliadas a ningún servicio de salud. En esta otra tabla se muestra parte de los datos relativos a población según condición de afiliación a servicios de salud y sexo por entidad federativa 2020. Este indicador refiere a una población total de 126.014.024 habitantes. De estos, 92.582.812 personas están afiliadas a algún servicio médico, mientras que 32.999.713 no están afiliadas a ninguno y 431.499 no lo especificaron. Enfrentar una situación como la enfermedad conocida como COVID-19 requiere de evaluar las fortalezas de los servicios de salud pública de las naciones y, en consecuencia, determinar acciones que favorezcan la atención eficiente y oportuna para la población afectada. Aun cuando este tipo de eventualidades no es predecible, resulta de gran ayuda contar con la información que constantemente generan instituciones como el INEGI. La estadística se convierte en un instrumento eficaz al tomar decisiones para resolver situaciones de esta magnitud. A continuación, se exploran datos de natalidad y fecundidad. La gráfica describe el número de nacimientos en el territorio nacional desde 1994 hasta 2019. De entrada, aparece el número que indica la cantidad de nacimientos durante el último año de registro, que corresponde a 2019, y son 2.092.214, apenas arriba de los 2 millones. Sin embargo, la cantidad de nacimientos del primer año de registro que aparece es de 2.904.389 en 1994, muy cercana a los 3 millones de nacimientos. Se aprecia una paulatina reducción en la cantidad de nacimientos por año, según lo cual, de mantenerse la tendencia, se espera que para el año siguiente el número de nacimientos esté por debajo de los 2 millones, debido a que los últimos 3 registros indican la reducción de cerca de 100,000 nacimientos por año. Cada uno de los nacimientos registrados representa un nuevo mexicano o mexicana que por derecho debe recibir servicios de salud y educación. De ahí que la vinculación de la información como la que se ha presentado cobre una gran importancia, de este caso para el gobierno y sus instituciones. Se espera que la información que se ha presentado les permita asociar y dar un mayor sentido a los contenidos que se refieran a la recolección, tratamiento y presentación de datos. Elementos matemáticos como media, mediana, moda, rango, desviación media, están estrechamente ligados al manejo de la información. Siempre que les sea posible, compartan las anotaciones con sus compañeros y su maestra o maestro. Socializar sus conjeturas o suposiciones resulta de gran utilidad para apropiarse de los conocimientos y aprendizajes esperados. Les invitamos a que localicen en las páginas de su libro de texto las actividades relacionadas con este aprendizaje esperado. Del mismo modo, pueden seguir explorando y conociendo la información más actual que ofrece el INEGI, si toman en cuenta la siguiente sugerencia audiovisual. En la sección Cuéntame de México del sitio del INEGI en Internet, puedes encontrar datos que te ayudarán a conocer mejor tu país. Por ejemplo, encontrar cuál es la isla más grande de México o saber el nombre de la montaña más alta. ¿Cuántas lenguas indígenas se hablan en el país? ¿En dónde se produce maíz y frijol? La localidad donde vives y su ubicación. El municipio donde viven más jóvenes o donde hay más mujeres. También puedes imprimir mapas de diferentes temas, tanto del país completo como de todas sus partes. Ahora ya lo sabes. Acércate al INEGI y conoce más sobre nuestro país. INEGI, Conociendo México. La sesión ha terminado, pero seguiremos cerca de ustedes para ayudarles a desarrollar junto con su maestra o maestro otros aprendizajes de matemáticas. Aún queda mucho por conocer, así es que sigan con nosotros en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Maestro, qué interesante estos puntos del INEGI. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.
El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.